Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de mayo del 2021. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Mario, si podrías pasarnos los resultados. Muy buenos días a todos. Voy a pasar a presentar los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de mayo de 2021. Primeramente vamos a la parte de las tasas de interés de los bancos. Podemos observar que el promedio ponderado de las tasas activas bancarias se ubicó al mes de mayo en 12,52%, menor al nivel registrado el mes pasado y por debajo del promedio del año, que es 12,86%. En cuanto a las tasas de interés activas sectoriales, hubo un leve descenso en las tasas de los préstamos personales de consumo y se ubicaron en el 22,49%. Hubo otro descenso en las tasas de los préstamos comerciales, que se ubicaron en el 9,74%. Hubo un ascenso en las tasas de los préstamos para la vivienda, que se ubicó en 10,71%, y hubo un descenso en los préstamos de desarrollo, que se ubicaron en el 9%. En cuanto a las tasas, la tasa de política monetaria, tasa interbancaria y los rendimientos sobre flujos de los instrumentos de regulación monetaria, podemos observar que la tasa promedio ponderada de las letras de regulación monetaria al mes de mayo se ubicó en 0,99%, y la tasa interbancaria se ubicó en 0,55%, mientras que la tasa de política monetaria se mantuvo en 0,75%. También podemos observar que la tasa pasiva promedio ponderada en moneda nacional tuvo un descenso y se ubica actualmente en el 2,31%, por debajo del promedio del año, que es de 2,85%. En cuanto a las tasas pasivas de los CDAs, el promedio de los CDA se ubica actualmente en 4,47%, los depósitos a plazo se ubicaron en 6,82%, y los depósitos a la vista se ubican en 0,48%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDAs en moneda nacional de los bancos, podemos observar que la curva de rendimientos de los CDA del presente año, al mes de mayo, se encuentra todavía por debajo de la curva de rendimientos de los CDAs de mayo del año pasado. En cuanto a las tasas activas en moneda extranjera, podemos observar que el promedio ponderado de las tasas en moneda extranjera tuvo un leve descenso y se ubica en 6,07% al mes de mayo, por debajo del promedio del año, que es 6,25%. En cuanto a los préstamos personales de consumo en moneda extranjera, el promedio de los mismos se ubica en 8,62%. En cuanto a los préstamos comerciales, el promedio se mantuvo prácticamente constante y se ubica en 5,84%. Los préstamos de desarrollo en moneda extranjera tuvieron un descenso y se ubican en el 6,32%, y los préstamos para la vivienda se ubican en 6,34%. En cuanto a las tasas pasivas promedio ponderadas en moneda extranjera, el promedio de las mismas se ubica en 1,67%. Las tasas de interés pasivas en moneda extranjera de los CDAs tuvieron un leve aumento durante este mes y se ubican en 3,34%. La tasa de los depósitos en moneda extranjera tuvo un descenso y se ubica en 1,11%, y los depósitos a la vista tuvieron otro leve descenso y se ubican en 0,12%. Podemos observar que para la curva de rendimientos de CDAs en moneda extranjera, al mes de mayo se ubica por debajo de la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera de mayo del año pasado, excepto para los CDAs con un rendimiento con un plazo superior a 180 días,
pero inferior a 365 días. En cuanto al margen de intermediación, el margen de intermediación bancaria en moneda nacional se ubica actualmente en 10,21%, superior al margen de intermediación del mes pasado que fue del 9,83%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera se ubicó actualmente en 4,40%, también inferior al margen de intermediación del mes pasado que fue de 4,66%. En cuanto a las tasas activas por bancos, podemos observar que la tasa más elevada para los préstamos comerciales bancarios se ubicaron de plazo menor a un año. La tasa máxima fue del 16,33% y la tasa mínima registrada fue del 5,19%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 19,35% y la mínima fue del 6,42%. Los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año registraron una tasa máxima del 31,92% y una tasa mínima del 10,73%. Mientras que los préstamos personales de consumo de plazo mayor a un año registraron una tasa máxima del 28,08% y una mínima del 11,08%. Para los préstamos en tarjeta de créditos, la mínima fue del 12,95% y la mínima fue del 12,48%. Ahora pasamos a la parte de operaciones de bolsa de valores. El movimiento acumulado al mes de mayo de 2021 creció 49,07% con respecto al movimiento acumulado a mayo del año pasado, y el movimiento acumulado a mayo del año pasado actualmente alcanza 7,7 billones, 7,17 billones de guaraníes, de los cuales el 28,45% fueron operaciones en el mercado primario y el 71,55% fueron en el mercado secundario. También podemos observar que el movimiento en bolsa, el valor de las transacciones en bolsa de los últimos 12 meses equivale al 15,53% del saldo de la cartera de préstamos, eh, de la cartera de préstamos bancarios. En cuanto a la parte de indicadores financieros, podemos observar que el valor de los depósitos totales con respecto al PIB tuvo un aumento y se ubica en el 49,7%, mientras que el valor de los créditos con respecto al PIB al mes de mayo tuvo un leve aumento y se ubica en el 41,2%. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, la liquidez tuvo un leve descenso y se ubica en el 42,04%. La rentabilidad tuvo un aumento y se ubica en el 13,68%. La morosidad tuvo un leve aumento y se ubica en el 2,95%. Y la solvencia tuvo un leve descenso y se ubica en el 22,06%. La rentabilidad, este mes, la rentabilidad de los bancos y financieras fue prácticamente el mismo, 13,7% para ambas entidades. Cuanto a la morosidad bancaria por sectores, podemos observar que el consumo actualmente se ubica con una morosidad del 5,69%, mientras que el venta, mantenimiento y reparación de vehículos se ubica como el sector con la morosidad más baja con 0,88%. La morosidad total tuvo un descenso con respecto al mes pasado y también con respecto a mayo del año pasado. Con respecto a la cartera renovada actualmente constituye el 11,65% de la cartera total de préstamos bancarios. Los préstamos reestructurados constituyen actualmente el 2,94% y los préstamos refinanciados constituyen el 0,35% a mayo del presente año. Podemos observar que sigue habiendo una disminución
de los créditos concedidos bajo medidas extraordinarias de COVID y actualmente los créditos COVID, de emergencia para el COVID constituyen el 14,94% de la cartera de préstamos bancarios. Cuanto a la morosidad del sistema bancario, podemos observar que Citibank continúa siendo el banco con la morosidad más baja, que es del 0%. En cuanto a la parte de de los créditos y los depósitos, podemos observar que los depósitos registraron un crecimiento sin contar con el efecto cambiario del 14,8% para la cartera total de depósitos, mientras que los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 11,6%, mientras que los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 19,9%. Podemos observar que los depósitos en cuenta corriente constituyen siendo el tipo de depósito con mayor incidencia en el crecimiento del total de los depósitos. Y en el caso de los depósitos en moneda nacional, observamos que los ahorros a plazo son los que tienen la mayor incidencia en el crecimiento de los depósitos, mientras que en el caso de los depósitos en moneda extranjera, los depósitos en cuenta corriente son los que tienen la mayor incidencia. En cuanto al crecimiento de la cartera de créditos, se observa un crecimiento del 11,7% sin efecto cambiario para la cartera de créditos bancarios. En el caso de los créditos bancarios en moneda nacional, el crecimiento fue del 18%, mientras que en el caso de los créditos en moneda extranjera, el crecimiento registrado fue del 0,1%. En el caso de los crecimientos mensuales y desestacionalizados, podemos observar que los depósitos en moneda nacional tuvieron al mes de mayo un crecimiento del 0,2%. Los depósitos en moneda extranjera crecieron desestacionalizados y mensualmente 2,6%. Los créditos en moneda nacional crecieron 0,4% y los créditos en moneda extranjera tuvieron una caída del negativo 0,4%. En cuanto a la participación por tipo de fondeo de los bancos, podemos observar que los depósitos constituyen el 88% de las fuentes de financiamiento de los bancos, seguido por los préstamos del exterior que constituyen el 5,1%. En cuanto a los créditos bancarios en moneda nacional por sectores, podemos observar que el sector consumo continúa siendo el principal receptor de créditos en moneda nacional con aproximadamente el 21%, seguido de comercio al por mayor, ganadería y otros. Los créditos bancarios por sectores en moneda local, moneda nacional, al mes de mayo alcanzaron 58,5 billones de guaraníes, lo que constituye un crecimiento del 15,53% con respecto a mayo del año pasado. En cuanto a los créditos en moneda extranjera por sectores, podemos observar que la agricultura continúa siendo el principal receptor de los créditos bancarios en moneda extranjera con aproximadamente el 30%, seguido de comercio al por mayor, agribusiness y otros. La cartera de créditos bancarios en moneda extranjera al mes de mayo alcanzó actualmente 6.400 millones de dólares, lo que constituye una leve disminución del 0,93% con respecto a mayo del año pasado. En cuanto a los créditos totales por bancos, la cartera actual, actualmente la cartera de créditos bancarios alcanza 101,8 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento de 8,78% con respecto a mayo del año pasado.
La cartera de depósitos en moneda, depósitos totales bancarios actualmente alcanza 124 billones de guaraníes, lo que constituye un crecimiento del 13,97% con respecto a mayo del año pasado. Los depósitos bancarios totales en moneda nacional alcanzan 66,7 billones de guaraníes, lo que constituye un crecimiento de 9,6% con respecto a mayo del año pasado. Los depósitos totales bancarios en moneda extranjera alcanzan actualmente 8.461 millones de dólares, lo que constituye un crecimiento del 17,45% con respecto a mayo del año pasado. Con respecto a FOGAPI, los créditos con garantía de FOGAPI alcanzan actualmente un valor de 622 millones de dólares por un total de 24.333 garantías otorgadas. El Banco Nacional de Fomento continúa siendo todavía el principal banco que concede créditos con garantía de FOGAPI, seguido actualmente de Banco Continental e Itaú. En cuanto a la cartera de tarjetas de créditos, la cartera de tarjetas de créditos alcanza actualmente un valor de 2,68 billones de guaraníes, y esto representa un cambio interanual de negativo 4,8% con respecto a mayo del año pasado y una caída de negativo 8,47% desde septiembre de 2015, cuando se implementó la ley de tarjetas. En conclusión, en el mes de mayo, el promedio ponderado de las tasas activas y pasivas en moneda nacional registraron una disminución con respecto al mes anterior. El promedio ponderado de las tasas activas y pasivas en moneda nacional redujeron al compararlas con el mes de abril. En moneda nacional, las tasas de interés activas promedios ponderadas verificaron disminuciones en los préstamos de consumo, comerciales, de desarrollo y tarjetas de créditos. Por su parte, las tasas de interés pasivas promedios ponderadas exhibieron una disminución en los CDA y en los depósitos a la vista y a plazo. Los márgenes de intermediación en moneda nacional se incrementaron y en moneda extranjera disminuyeron en relación al mismo periodo del año anterior y al mes de abril. Los rendimientos promedios ponderados de los CDAs, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se han reducido con respecto al mismo mes del año anterior. La variación interanual de los depósitos en moneda nacional sigue siendo positiva, aunque se desacelera en los dos últimos meses, y en moneda extranjera continúa con trayectoria positiva. En términos interanuales, el crecimiento de los créditos en moneda nacional sigue siendo positivo, al tiempo que los créditos en moneda extranjera, si bien siguen exhibiendo variaciones interanuales negativas, se verifican tasas cada vez menores. La variación mensual desestacionalizada de la concesión de créditos en moneda extranjera ha sido positiva por segundo mes consecutivo. La concesión de créditos con garantía de FOGAPI continúa aumentando. Muchas gracias.